Somos la voz de muchas voces. Somos Sintonía de Inclusión. ¿Sabes cuáles son tus derechos? Que los conozcas es nuestro compromiso. Ahora, Derecho y Legislación en Sintonía de Inclusión. Acá estamos, volvemos con más Sintonía de Inclusión, el programa que pone en agenda a la discapacidad. Y desde acceso a los sitios web accesibles, ahora nos vamos con acceso a la justicia en la sección de Derecho. Está con nosotros Janina Santangelo, ella es abogada y va a estar contándonos, ¿no?, todas estas cuestiones de accesibilidad en lo que tiene que ver con lo judicial, ¿sí? Con todo lo que tiene que ver con leyes y cuestiones relacionadas también con la discapacidad. ¿Cómo estás, Janina? Gracias por estar. ¿Me escuchás? Hola, buenas noches, Florencia, de toda la audiencia, ¿cómo están? ¿Cómo va? Sí, ¿ustedes me escuchan? Sí, te escuchamos perfecto. Bueno, acceso a la justicia, ¿no? Una cuestión tan importante para que todos puedan ingresar en igualdad de condiciones y con las mismas posibilidades. Exacto, que no siempre se logra, lamentablemente. Siempre parece que vengo con pálidas, pero bueno, no siempre se logra, así que... Y bueno, pero es importante también tratar de visibilizar, ¿no?, todas estas cuestiones, las positivas y las negativas. Entonces, un poquito, bueno, veníamos hablando de los sitios web accesibles, ¿no? Y Lucas nos comentaba justamente para poder relacionarlo que hay una ley, ¿no?, para que todos los sitios web sean accesibles. Me imagino que no sé si en las cuestiones judiciales o del Poder Judicial hay alguna página web accesibilizada como para poder recurrir. Sí, mira, les cuento. A partir del año 2015, si mal no recuerdo, todo lo que era antes formato papel, digamos, con la entrada del nuevo del código vigente, civil y comercial y demás, bueno, lo que hizo el Poder Judicial, tanto a nivel nacional como el de cada provincia, fue armar un sistema web para que los abogados comencemos a incorporar escritos ya no en formato papel, sino en su momento fue en ambas versiones, papel y digital. Y por un lado estaba buenísimo, se imaginarán, porque bueno, agiliza mucho y uno también podía ver un expediente a través de la web y ya no tener que ir en forma presencial, hacer las filas en tribunales como para poder ver un expediente o sacarle una foto a algo. El tema es que, bueno, con el correr del tiempo y demás, fueron surgiendo problemas de accesibilidad justamente en estas páginas. No son, hoy en día, que estamos ya en el 2022, no son del todo accesibles, por lo que me cuentan las personas con discapacidad, ¿no? Cada sistema, el de provincias de una forma, el de naciones de otra, pero bueno, en definitiva siempre hay algo que hace que se torne lamentablemente inaccesible. Y justamente tenemos leyes y demás que obligan a todos los ámbitos a poder tener sitios web accesibles, pero desde la justicia lamentablemente no se termina de cumplir, ¿sí? Lo están todo el tiempo como modernizando, allanando, pero bueno, como escuché la última parte que hablaba Lucas, todavía falta bastante. Claro. Eso en cuanto a lo que me consultabas del sitio web, en este caso puntual del Poder Judicial. Sí. Pero bueno, después en lo que es el acceso a la justicia va un poco más allá de lo que es la web, porque de hecho a la web, por ejemplo, los que son partes en un proceso no acceden, sí accedemos los abogados, que por supuesto hay un montón de abogados con discapacidad, por ende también debería ser accesible, no hay que siempre pensar en, como yo explico a veces, no siempre tenemos que pensar en una persona que recurre en búsqueda de justicia como persona con discapacidad, no, a veces tenemos, de hecho hay un montón de abogados con discapacidad y también hay que pensar en ellos al momento de diseñar un sitio web. Totalmente. Pero bueno, como les decía, más allá de todo lo que son páginas de internet, el acceso a la justicia, bueno, es un poco más abarcativo. Sí. Y generalmente lo que vemos es que las personas con discapacidad, a la hora de querer ejercer esos derechos cuando participan en procesos judiciales y también administrativos, no solo lo judicial, bueno, siempre se topan con diferentes obstáculos, ¿no?, que dificultan justamente este ejercicio de los derechos. ¿Cómo cuáles? Desde un trato no adecuado, por ejemplo, a ver, no se les da un trato adecuado cuando ingresan a tribunales, por decir algo muy puntual,
dificultades en el acceso a la información, ¿sí? Más allá de la página web que hablábamos, muchas veces yo comento que llega una cédula de notificación, que para quien no sabe, una cédula, más allá de que hoy tenemos todo digitalizado, las cédulas generalmente las primeras van en formato papel al domicilio de alguna parte, por ejemplo, y claro, si esa persona que lo recibe es una persona con discapacidad y el oficial notificador le entrega una cédula en formato papel, se la deja, le dice queda notificado y se va, esa persona, por ejemplo, con discapacidad visual, si la cédula no está tal vez en braille, no accede a la información. Tiene que escanearla, ¿no es cierto? Sí. Escanearla, ver que uno de sus programas se las pueda leer. Y bueno, todo eso es parte del no acceso a la justicia, que justamente, estoy tratando de mirar la hora para no extenderme hasta no, las 8 tranquila, horas, ¿no? Estás bien. Bueno. Estás bien. Este acceso a la justicia, básicamente, es un derecho fundamental que está enumerado en uno de los artículos de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, ¿no? Que tantas veces aquí se ha nombrado. Sí. Entonces es un derecho más que a veces no se oye demasiado, pero bueno, no me voy a poner a hablar de artículos, algo muy técnico, pero sí quiero que sepan que está en la Convención presente. Entonces, por ende, hay que respetarlo, ¿sí? O sea, es un acceso importante como tantos otros, un derecho importante como tantos otros. Y justamente este acceso a la justicia, que es un principio básico que tenemos en cualquier Estado de Derecho, trata básicamente de un debido proceso, de que la persona tenga un juicio justo. ¿Sí? ¿A qué me refiero con un juicio justo? Bueno, a que la persona pueda ser oída como cualquier otra, a que la persona tenga igualdad de oportunidades, como vos hablabas al comienzo, ante los diferentes tribunales, que tenga derecho también a un abogado, por supuesto, que tenga derecho a ser juzgado por un tribunal que sea totalmente imparcial, como cualquiera de las demás personas, en igualdad de condiciones, claro, sin discriminación, claro. Y bueno, ni hablar que tenga una sentencia en un tiempo razonable, y una sentencia, que esto también no me quiero ir de un lado a otro, pero cuando digo sentencia, muchas veces, nos encontramos con jueces que hoy en día, por suerte, ya hacen sus sentencias un poco más accesibles. Entonces, no solo hay que tener una sentencia en un tiempo razonable, sino que esa sentencia sea accesible para la persona con discapacidad. Claro. Porque sabemos que en derecho, en abogacía, a veces hablamos complicado, ¿no? Como se suele decir, que usamos términos muy rigurosos. Bueno, por supuesto que hay que seguir utilizándolos porque es parte del derecho y de los abogados y de todo este ritual. Pero las sentencias accesibles, justamente, hacen que este acceso a la justicia sea efectivo, porque si no, o sea, que yo te dé una sentencia de 20 hojas y no se entienda nada, hablando mal y pronto, no termina siendo accesible para la persona. Y tal vez esa persona es parte del proceso. Claro, está involucrada. Entonces, bueno, todo eso son los componentes del acceso. Claro, exacto. O un testigo de repente. Puede haber un testigo que sea persona con discapacidad. Tal vez no sea parte del proceso, pero puede haber un testigo que tenga discapacidad. Y ese testigo también va a necesitar que ese acceso sea efectivo. Que cuando vaya sepan de qué forma preguntarle, vean qué tipo de discapacidad tiene la persona como para preparar la audiencia, que después el acta que se le da al testigo para leer y para firmar, bueno, hay que ver qué tipo de discapacidad tengo enfrente, cómo voy a redactar el acta, o si se la tengo que leer, o si tiene que haber un intérprete. Bueno, todo eso lamentablemente no ocurre en todos los tribunales. Hay algunos en los que sí, pero bueno, como siempre digo, tenemos un gran camino por recorrer. Claro, no está unificado, digamos, el acceso a la justicia. No es en todos los tribunales de igual manera, que tendría que ser como algo completamente universal, como algo genérico. Exacto. No dependiendo del tipo. Hay no hay capacitación. Exacto. Pero ¿sabes por qué ocurre eso? Porque no, a mi modo de ver, ¿no? Esto es una opinión totalmente subjetiva, sí. O sea, creo que hay falta de capacitación a nivel general, mucha falta, porque leyes tenemos resoluciones, hay un abanico, hay varias opciones, la verdad. El tema es que falta capacitación, falta compromiso por parte de los operadores judiciales, y también cuando digo operadores judiciales también hablo de abogados, antes de llegar a la justicia, porque muchas veces son los propios abogados los que imponen
esa barrera de la que hablaba al principio y hacen que esa persona con discapacidad no llegue a la justicia. Si me permitís, te cuento una anécdota muy cortita de algo que me sucedió una vez. Sí, dale, contá. Fueron a mi oficina, bueno, un matrimonio, ¿no? Por un amparo, no me acuerdo si era de salud o de educación el amparo, pero bueno, la cuestión es que vienen un matrimonio y me cuentan que era para su hijo con discapacidad. Pregunto qué tipo de discapacidad tenía, cuántos años tenía y demás. Bueno, la cuestión es que la persona podría haber venido tranquilamente a la oficina también, la persona con discapacidad, y no hablar los padres por él, ¿no? Claro. Entonces, eso, quieran o no, a veces sí se requiere que vengan acompañados de familiares, por supuesto, son los famosos apoyos, nadie lo niega, pero ¿por qué no traer a la persona? Cuando yo pregunté por qué no estaba ahí la persona, después hablé y la persona me explicó todo hasta mejor que los padres, ¿no? Pero en ese momento pregunté por qué no estaba ahí y me dijeron, no, ¿para qué va a venir si no entiende demasiado? Entonces, a veces es la propia familia también la que impone las primeras barreras. Sí. Y eso a veces es lo más triste, ¿no? Es lo más complejo. Y bueno, después también muchos abogados, es lo más complejo de abordar tal cual. Y después hay tal vez letrados que ante el desconocimiento o esta falta de capacitación, en vez de derivar tal vez a alguien que sí se dedica a discapacidad, o si a mí me viene alguien de derecho penal, yo verdaderamente no hago derecho penal, entonces derivo. Bueno, lo mismo yo siempre pido con los casos de discapacidad, porque a veces he escuchado que dicen, no podés hacer nada, o no, necesitas tener un curador. Y la verdad es que no es así. Hoy en día, ya con esto si quieren voy cerrando, pero es imprescindible hoy en día que se baje el mensaje que las personas con discapacidad son plenamente capaces. Nosotros los llamamos sujetos de derecho, o sea, pueden ejercer derechos por sí mismos, si no necesitan a nadie, no necesitan un curador que ejerza derechos por ellos. Entonces, ante el desconocimiento, ya sea de un operador judicial dentro del ámbito de la justicia o de abogados y demás, hay que capacitarse, hay que derivar, no hay que decir que no, porque no le estamos cortando muchas veces las alas, digamos, o el acceso a esa justicia sin llegar directamente, ¿no? Y después adentro, una vez que ingresan a la justicia, sea porque son parte, testigos o lo que fuere, se van a encontrar con un montón de barreras y obstáculos que tal vez da para hablarlo en otro momento. Obvio. Pero sí, te entiendo. Pero bueno, esa es la realidad con la que hoy nos encontramos. Para ir cerrando, lo que me quedo, ¿no?, de esta charla, que da para extenderla mucho más, pero bueno, los tiempos a veces son rápidos, son tiranos, es esta cuestión, ¿no?, de la persona con discapacidad como sujeto de derecho, ¿sí? Una persona que puede tranquilamente involucrarse en una cuestión judicial, que no la tiene que mirar como desde el público, ¿no?, de un lugar de espectador, y la cuestión de la capacitación. Para cerrar, Janina, te consulto rápidamente, ¿no? ¿Qué consejos o recomendación les das a un abogado, a una persona que tiene que abordar una cuestión judicial que involucra a una persona con discapacidad? Así rápido como para cerrar ya. En primer lugar, que si no está empapado del tema, que se capacite o que se asocie, aunque sea provisoriamente, a otra persona que sí lo esté. Bien. Porque, como te decía, muchas veces son los propios letrados los que van poniendo trabas sin quererlo, por supuesto, ¿no? Pero bien, la capacitación es fundamental. Y el trato, esto sí, el no despersonalizar a la persona que tienen enfrente. Si van a tomar un caso, tratar a la persona, involucrarse y hablar directamente con la persona en la medida que se pueda, no hacer una despersonalización que es va con la madre y le pregunto a la madre en vez de preguntarle a la persona, obviamente viendo la edad que tiene la persona, ¿no? Por supuesto. No tratarlos como niñitos eternos, que también lo he visto. Sí. Personas, simplemente personas. Bueno, Janina, yo te agradezco mucho por tu tiempo, ya nos están corriendo, nos tenemos que ir. Muchas gracias por toda la información, que es súper valiosa, porque a veces uno desde el desconocimiento actúa por ahí de manera incorrecta, pero sin intención. Así que gracias por toda la información que nos das. Gracias a ustedes. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Somos la voz de muchas voces. Somos